Bueno, y siguiendo con todo lo que tiene que ver con producciones nacionales, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Luis Vera, que él es director, productor, realizador, escritor, todo lo que tiene que ver con audiovisual, me parece, Luis, que sos. Y bueno, y ahora con otros proyectos muy buenos que se vienen también, así que bienvenido antes que nada. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, y hablaba con Luis de todo lo que fue su trayectoria, pero resumiendo un poquitito para hablar más de lo que tiene que ver con el documental, ¿verdad? ¿En qué momento vos decidiste, a los cuántos años, hace cuánto más o menos que vos decidiste realmente empezar a trabajar también en Paraguay? Porque él me dice, yo soy ciudadano del mundo, ¿verdad? Pero bueno, él se adentra, él vive en el lugar, ¿verdad? En donde quiere proyectar sus películas, en donde quiere contar sus historias, ¿verdad? Pero ¿en qué momento vos decidiste, acá Paraguay tiene mucho que contar? Yo vengo en un viaje cuyo destino era Chile y cuya escala era en Asunción. Escala, ¿no? Había un avión de los vuelos baratos que habían de Europa a América Latina y había una línea aérea que se llamaba LAP. LAP, sí, era la... Que tenía un avión, tenía solo un avión. Sí, imagínate. Con el que la mayoría de los, no te voy a decir de la gente pobre, porque eso sería bastante lastimero, pero los de escasos recursos, porque un artista, sobre todo en el caso mío, como cineasta que hace sus propias producciones, y que nunca aspiró a hacer cine ni en Hollywood ni en las grandes compañías, porque me interesa mucho adentrarme en la realidad de los países, hablar de sus realidades y ojalá tratar de cambiarlas. Por lo tanto, mi meta en cine siempre fue diferente. Y eso hace de que uno tomara un vuelo de los que eran en esa época baratos. Y volar con LAP era económico, Entonces, en uno de esos vuelos, que yo venía en viaje a Europa, donde yo estaba viviendo en Suecia en ese momento, en viaje a Chile, preparando una producción, me toca una muy agradable compañía en el vuelo, que me invita a visitar y a conocer unos días Asunción. Y bueno, y acepto y me bajo. Ah, no, así de espontáneo fue el tema. Sí, así fue. Qué gusto. Y en esa época vos podías cambiar el tramo de vuelo, o sea, te podías hacer la escala, bajarte y después tomarlo días después. Y eso hice. Y me quedé muy impactado con la ciudad desde el punto de vista de su arquitectura, de todo, o sea, tan distinto a donde yo venía. Yo había vivido en Rumania, donde me gradué como director de cine. Había vivido en Francia, en el sur de Francia, después y estaba viviendo hacía 12 años en Estocolmo, en Suecia. Es decir, primer mundo, definitivamente. Venía a otra realidad totalmente, que es esto. Y me encuentro con esa realidad urbanística, por un lado, el casco histórico, que estaba muy bien conservado en ese momento. Después me encuentro también con una naturaleza exuberante en el medio de la ciudad. Todo eso me atrapó mucho. Y bueno, y la generosidad y la simpatía de la gente, muy acogedora. En ese momento ha perdido un poco eso el asunceno. Está un poco más distante. Ahora sí. Bueno, esos fueron los factores que me hicieron, ese fue mi primer contacto. Y después, y el segundo elemento fue pensar que no se había hecho nada, que de Paraguay se sabía muy poco en el mundo. Y estábamos recién saliendo de una dictadura, habían pasado 2 años. Y a mí me parecía que la posibilidad de poder hacer un retrato de Paraguay en la postdictadura, en la transición democrática, era una posibilidad para yo poder mostrar en Europa. Genial. Y así fue que me adentro en la posibilidad de contacto a un par de productores locales para hacer la primera obra que yo hago en Paraguay, que se llama El País de Nunca Jamás. Era a lo que iba a ir, porque hiciste esta, ¿verdad? Que es El País de Nunca Jamás, Mija Meriguá, Mangoré, bueno, muchas que tienen que ver ya con nuestra historia, sobre todo el audiovisual. Bueno, pero como preguntaste por la primera, ese fue el inicio, y con eso me adentro yo. Y con eso también logro tener empatía con productores, con los pocos que había en ese momento, y ofrezco hacer un largometraje y escribir una película especialmente para el Paraguay. Claro, porque vos sos escritor también. Sí, yo soy autor de todas mis películas, desde la idea original, guión, hasta el resultado final. Excelente. Y entonces me propongo hacer una película que titulé Misa Meriguá, e inventé la palabra Meriguá, que es el nombre de un pueblo, o sea que yo bauticé un pueblo. Ah, mira.
Y hice esa combinación de palabras de Ameri con Wa, al final guaraní, para ¿verdad? Que quede bien, sí, lugar de. Bien nuestro. Bueno, y terminé haciendo esa película que se convirtió en un clásico, que es un clásico hoy día del cine paraguayo, 1993, con un elenco de actores extraordinarios, todo lo que había de actores que nunca habían hecho una película, hicieron su debut conmigo, lo mismo que las bellezas más importantes que tenía Paraguay en ese momento. Tal cual, y ahí surgió en realidad un montón de gente. Bueno, ahora se vienen nuevos documentales, que es lo que hoy nos cita. Vamos a hablar de dos, porque esto es... yo no sé, ¿verdad?, cómo lo habrás hecho, y hablábamos de eso fuera de aire, pero en resumen son dos producciones que se vienen, dos documentales. El primero que lo vamos a estrenar en C9N, ya el martes 2 de agosto, es así, a las 21 horas tenemos cita ya. Sí. Estamos hablando de Pandemia.pi. Contame un poquito de esta experiencia, cómo fue, de qué se trata, cómo fue grabarla en plena pandemia. A ver, solamente quiero hacer un pequeño paréntesis para decirte que después de Misa Meriguá, bueno, yo sigo haciendo mis producciones fuera de Paraguay, sí. Vuelvo a Chile, hago varias películas en Chile, hago 2 o 3 producciones en Europa, y luego vengo por Mangoré, junto a Leo. ¿Volviste con eso? Sí. ¿Sí? Y después de Mangoré preparo una película sobre la Guerra Grande, que es un proyecto que me lo hicieron fracasar abrupta y brutalmente acá en Paraguay, que se llama Paraguaya, sobre la Guerra Grande. Sí. Habrás sabido la historia. Sí, escuché. Trágica historia. Y luego, entonces me quedo, después de ese proyecto que me lo frustran, en medio de la expectativa de lo que iba a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Cuando cierran las fronteras, el año 2020, comienzo el 2020, y yo me quedo acá, no te voy a decir confinado ni encerrado, porque yo me he quedado, de alguna manera, Paraguay es mi casa, tengo hijos acá, chileguayos, así les llaman. Bien. De manera que me quedo muy en casa, digamos, no me quedo en territorio extraño. Pero me quedo con el desafío de que estamos frente a una enfermedad, a una pandemia mundial, a una tragedia, a una posible catástrofe, que fue catástrofe humanitaria, sanitaria y humanitaria. Y digo, bueno, como ciudadano yo tengo que reaccionar, tengo que hacer algo, y como cineasta. Y sin ningún recurso adicional, agarro mi equipo de instrumento con el cual me expreso, que es la cámara. Claro. Junto a algunos amigos y compañeros de trabajo que confían en lo que yo hago y creen en lo que hago, y por lo tanto se suman sin que tener un guaraní en términos de plata. Sí. No había tiempo, hacerlo, no había tiempo de postular a fondo, no había tiempo de presentar proyectos a canales de televisión, vamos a ver, no. Estaba ocurriendo algo grave. Y te pusiste a grabar. Claro, y empecé, bueno. Y eso que iba a ser un proyecto de un año, del 2020, terminó siendo un proyecto del 2020-2021, hasta lo que tenemos hoy día, una película de 2 horas que retrata la pandemia desde el interior, digamos, es decir, en la crisis sanitaria, la crisis social, económica, política y moral que provoca la pandemia. Claro. Eso está retratado en esta película. Bien. O sea, es un testimonio de la historia, como acostumbro yo a hacer con todas mis películas. Mis películas son un acto de cultura y un testimonio de la historia propuesto por mí. Claro que sí. Bueno, podemos ver un adelanto de Pandemia. Creo que ha estado todo el tiempo atrás. Ah, estuvo ahí en el fondo también, ahí lo estaba viendo. Sí. Muy bien. Bueno, ¿esto cuándo lo vamos a poder ver entonces? Recordemos, Pandemia.pi, ¿cuándo lo vemos? Tenemos el 2 de agosto. 2 de agosto. Genial. Martes 2 de agosto a 21 horas. Por C9. Para que el público paraguayo pueda encontrarse con elementos fundamentales de lo que fue su propia experiencia, sus vivencias más importantes, pero yo diría la fortaleza de un pueblo para enfrentar una tragedia. Si bien es cierto, tenemos un resultado trágico de más de 18.000 muertos, medio millón de contagiados, lo cual son cifras alarmantes, fuertes, terribles. Lo mismo a nivel mundial, ¿verdad? 5 millones de muertos, etcétera, etcétera. Sí. Pero la resistencia que tuvo el pueblo paraguayo para poder abordar lo que era la tragedia familiar, sanitaria, educacional, todo. Y luego remontar la situación y la crisis económica, que todavía se está viviendo y tal vez
seguirá viviendo por mucho tiempo. Todo eso está en la película. Todo eso se discute en la película de manera profunda y luego tienes tú el desarrollo de la posibilidad de tener un país distinto, un Paraguay diferente, que es la esperanza que tiene los personajes de la película. Bien, me gusta porque estamos viendo también algunos entrevistados que sí, pero esto ya es del segundo proyecto. Ah, genial. Bueno, ahora ya estamos, entonces me pasaron. Ya vamos entonces con Guaraña, que esto es lo que se viene el 15 de agosto, que también tienen que agendarlo. El lunes 15 de agosto también por C9N. Así es. Bueno, para mí es un hecho extraordinario y me siento muy satisfecho, contento, orgulloso de ser autor de 2 obras en paralelo. Sí. Lo cual es un hecho muy inusual para la precariedad de recursos que tenemos en Paraguay. La precariedad de recursos que hay en general en el mundo, aparte de las grandes compañías que hacen sus producciones tipo fábrica de salchichas, ¿verdad? De chorizo. Una tras otra y que capturan la mayoría del interés y de la taquilla mundial. Sí. Me refiero a las producciones Marvel, DC, Disney, etc. Entonces nosotros seguimos enfrentando, para poder retratar nuestra realidad, para poder hablar de nosotros mismos, para poder hablar de nuestra historia, como el caso de Guaraña, hay que tener mucha vocación, mucha voluntad y mucha decisión para hacer esas cosas. Y superar los 2 grandes, tal vez, metas que se proponen en general los cineastas en distintas partes del mundo. Ser millonario y ser famoso. Yo renuncié tempranamente a ser millonario, sino que a vivir digna y decentemente de lo que produzco y de lo que hago. Y segundo, renuncié a ser famoso en el sentido de que prefiero ser reconocido por lo que hago aquí y en el resto del mundo que ser famoso a costa de no hacer lo que quiero. Contar las historias que a vos te motivan de verdad, ¿verdad? Así que bueno, un aplauso para Luis, que estuvo con nosotros hablando de estos 2 proyectos que recordamos. Mira, agendalo, pandemia.pi sería el martes 2 de agosto a las 21 horas por C9N y luego nos encontramos de nuevo en Guaraña, el alma del pueblo, el lunes 15 de agosto también, por supuesto, por C9N a las 21 horas. Así Creo que Luis, es una importante apuesta de un canal de distribuir, de difundir aquello que hacemos para que le pueda alcanzar a todo el público. Todo. Eso es una alianza muy importante, me parece. Para que llegue a todas las casas, es diferente que estar en cine. Así que bueno, me alegro mucho de estar estrenando acá. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ver, seguimos con la cocina, que todavía tenemos que estar con eso. A ver.